bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, ¿vale? Como ha comentado mi compañera, es un poco, pues, explicar qué es esto del scrap, que es una ley que se debería de haber aplicado desde el 1 de enero de 2025 y al cual, pues, muchas empresas están acogidas o van a tener que acogerse durante este ejercicio. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar con la presentación. Entonces, un poco comentaros, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Cualquier cosa, cualquier pregunta, por favor, nos la vais dejando en el chat, como ha indicado Ángela, y al final de la sesión, pues intentaremos responder al máximo número de preguntas que podamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, ¿qué es este Real Decreto 1055/2022? ¿Vale? Que es el que, pues, es el que ha ocasionado, pues, que se tenga que gestionar todo este tema de la gestión de envases y los residuos a las empresas que sois productoras o de alguna manera reenvasadoras de producto, ¿vale? Veremos un poco qué es el RAP y el scrap, ¿vale? Es decir, qué aspectos tenemos que gestionar relativo a los envases, las obligaciones y las sanciones que se derivan de no aplicar correctamente esta normativa, qué empresas son las que están sujetas a este nuevo tratamiento de envases. Y al final veremos un poco, pues, cómo esto lo hemos implementado en SAGE 200, pues, para poder llevar correctamente los datos y, pues, evitar cualquier tipo de sanción que nos pudiera venir por no cumplirlo. Como presentación mía, simplemente deciros que soy consultor de SAGE 200 desde hace 18 años. He pasado por toda la colección de SAGE, desde el Logic Win, Logic Class, SAGE Burano y a la SAGE 200, implantando el RP, desarrollando, programando. Es decir, que, bueno, en ese sentido conocemos bastante bien el producto, ¿vale? Y también explicaros un poco que esto que se os va a mostrar hoy es fruto de, pues bueno, un desarrollo que se ha tenido que ir realizando con las primeras empresas que se han ido acogiendo a Scrap, ¿vale? Es decir, en enero, pues esto además surgió con bastante urgencia. Las empresas se tenían que acoger urgentemente a este tema y, bueno, fruto de lo que nos ha ido pidiendo, pues estas empresas, hemos hecho una especie de paquetizado donde intentamos reunir, pues, la mayor casuística posible para resolverlo, sea la naturaleza de la empresa que sea que necesite gestionar envases. Entonces, bueno, ¿de dónde viene este Real Decreto? Pues viene de la Ley 7/2022, ¿vale? Sobre la responsabilidad ampliada del productor, nuevas normas de etiquetado y registro de productores de productos. Es decir, al final, cualquier empresa que seáis productora y gestione envase, o como he dicho antes, reenvase, estaría sujeto a esta nueva normativa, ¿vale? Esta normativa que ahora veremos qué es lo que nos impone gestionar dentro del RP. ¿Vale? Dentro de la responsabilidad ampliada de productor, pues estaba lo que era envase doméstico, envase comercial y envase industrial. Aquellos que tuviesen envase doméstico ya deberían de haber estado acogidos a algún tipo de scrap previamente, y ahora lo que se amplía es con todo el tema de envase comercial y envase industrial, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto nos obliga a realizar una serie de controles dentro de nuestras transacciones como empresa para gestionar esos envases y de alguna manera, pues, asegurar que estamos realizando correctamente la gestión de los residuos que generan estos envases. Bueno, como nomenclatura, ¿qué es RAP y qué es scrap? Pues el RAP es la responsabilidad ampliada del productor, que es el principio según el cual los productores deben financiar y gestionar la recuperación de los residuos de los envases que ponen en el mercado. Y los scrap, que son sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que es un modelo de gestión ambiental diseñado para facilitar este cumplimiento de las obligaciones de los productores en el marco de la responsabilidad ampliada del productor, o RAP. ¿A quién afecta esta nueva normativa? Pues todas aquellas empresas que seáis productoras de producto, ¿vale? O envaséis o encarguéis el envasado a un tercero, o a quien importéis productos intracomunitarios. También están, ya veremos, más o menos acogidos empresas de mensajería, las plataformas de comercio electrónico y los comercios que utilizan envases de servicios, es decir, comestibles. Todas estas empresas en principio estarían afectadas a esta nueva normativa.
Entonces, ¿en qué nos afecta esta nueva normativa? Bueno, pues que de alguna manera los productores pues, deben identificar su contribución financiera a estos scraps, ¿vale? Para cubrir los costes de gestión de los residuos de envases según esta ley. ¿Dónde tenemos o dónde afecta esta nueva normativa? Pues en las facturas que emitimos como empresa, es decir, en las facturas que emitan los productores por las transacciones comerciales de los productos puestos en mercado, es decir, aquel producto que yo genero ¿eh? y que vendo. ¿Cómo afecta? Pues bueno, de manera diferenciada del resto de los conceptos que integren dicha factura. Comentar, esto es importante porque luego cada empresa pues decide si lo hace o no, no hay obligación ninguna de especificar esta contribución producto a producto, a menos que nos lo soliciten nuestros clientes. Es decir, si algún cliente nos solicita que se lo desglosemos producto a producto, pues sí tendríamos que hacerlo, pero la obligación es simplemente declararlo de manera global en la factura. ¿Vale? ¿Por qué nos afecta? Bueno, el objetivo es garantizar la transparencia y trazabilidad de las contribuciones financieras de estos productores a los scraps, facilitando el control y seguimiento de sus obligaciones. ¿Y cuándo afecta? Pues para todos los productores de envases domésticos ya está en vigor, que es lo que hemos dicho antes. Y para aquellos que muevan envase comercial e industrial, pues empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2025, cuando comiencen a cumplir con su responsabilidad ampliada de productores y abonen la contribución financiera. Esto es lo que nos dice el decreto y cómo nos afecta. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Pues bueno, tenemos primeramente unas obligaciones de los productores de producto, pues tenemos que pagar la contribución al scrap, incluir en la factura comercial la contribución a ese scrap, identificar el número de registro que se nos asignará como productores de producto, proporcionar información detallada sobre los envases comercializados a solicitud de clientes y garantizar la correcta gestión de los residuos de estos envases que ponemos en el mercado. A nivel de facturación, pues deberemos reflejar en el presupuesto pedido al Barán Factura el número de inscripción de registro como la contribución al scrap relacionado con el material incluido en la factura. Tendremos que sacar también una liquidación de scrap que puede ser anual o trimestral y lo que no incluye el scrap. No sé, este importe es meramente informativo, es decir, no suma al precio unitario nunca de producto, ¿vale? El desglose lo hacemos por tipo de envase de materiales. Estamos obligados a hacer un desglose por cada scrap al que estemos acogidos y no aplica IVA a la contribución del scrap. Otras obligaciones que tenemos pues son los productores facilitan las verificaciones del scrap a las autoridades sobre los envases comercializados, las entidades gestoras deben garantizar la confidencialidad de datos comerciales e industriales y la información sobre estas contribuciones por tipo de envase las debemos de conservar 5 años. ¿Quién debería de gestionar esta contribución al scrap? Pues vamos a ver diversos escenarios. Primeramente, en el escenario normal de una empresa que produzca y envase, pues es el productor quien tiene obligación de incluir en la factura esa contribución al scrap. Si luego ya hay un distribuidor, un comercio y un cliente, aquí ya no hay obligación ninguna. Quien tiene obligación de incluirlo en la factura es el productor. Este sería el primer escenario en el que veríamos que estamos acogidos a la gestión del scrap. ¿Quién también podría estar acogido? Pues bueno, otra vez de nuevo, el productor que produce envase, ¿vale? Tiene que obligarlo. Y si somos mayoristas, también estamos obligados a incluir en la factura esta contribución al scrap. La empresa de transporte no, el comercio no y el cliente final, para el cliente final, por supuesto, tampoco. Si compramos en la Comunidad Económica Europea, pues sí que tendremos obligación de incluir en la factura también el scrap referente a los envases que estamos poniendo en mercados, ¿vale? Y el mayorista también estará obligado a incluir en la factura la contribución al scrap. La empresa de transporte, el comercio y el cliente, de nuevo, no estaría afectado en este escenario. Otro escenario es cuando también compramos fuera, es decir, compramos siempre hablando de Comunidad Económica Europea, el que compra tiene obligación de indicar la contribución a scrap en la factura, el mayorista sigue teniendo obligación de incluir en la factura la contribución a scrap
Y la empresa de logística, si en algún momento hace algún tipo de manipulación a esos envases, es decir, reenvasa, reempaqueta, repaletiza, lo que sea, también está obligado a incluir esta contribución en la factura, ¿vale? Siempre que haya un cambio de envase, estás obligado a adherirte a un scrap. Al comercio y al cliente, pues no está afectado por este cambio. De la deriva de la aplicación de esta nueva normativa, pues se proponen sanciones. Sanciones que es cuando el importe de la contribución pues no conste en la factura. Es decir, estamos obligados a siempre informar en factura el importe de contribución de scrap. ¿Vale? Entonces, cuando esto no se informe en la factura, pues se presumirá que, salvo se pruebe lo contrario, que la aportación devengada por los envases que comprende, pues no la hemos satisfecho. ¿Vale? Y hay dos potenciales sanciones. La primera, no satisfacer la contribución al scrap, ¿vale? Que es una infracción que podría ser grave o muy grave a efectos de esa ley de 7/2022, o incumplimiento meramente formal, que sería una infracción leve. ¿Vale? Como meramente formal entenderíamos pues, que no estamos comunicando en factura el importe de scrap, pero sí estamos abonando el importe correspondiente, con lo cual eso sería una infracción leve. ¿Vale? Grave cuando evidentemente no estemos pagando la contribución a scrap. De todo esto, de toda esta normativa, pues como os indicaba, se ha generado un desarrollo en SAGE 200 para intentar darle solución y facilitar esta gestión a la empresa. Entonces, ¿qué es el scrap de Alice? Pues bueno, es una solución a medida. Eso quiere decir que no se ha implementado en SAGE de manera estándar por versión de producto, sino que es un desarrollo que se ha hecho aparte para dar funcionalidad a SAGE 200 en esta necesidad. ¿Qué hace este desarrollo? Pues bueno, este desarrollo se centra en simplificar pues, la gestión de los envases, su clasificación y su inclusión en factura para luego facilitarnos todos los datos que necesitemos a nivel anual o trimestral. ¿Cómo se instala esto? Pues bueno, como cualquier desarrollo de SAGE 200, para todos aquellos que seáis clientes de SAGE 200, ya sabéis cómo funciona. Los desarrollos se genera un fichero con los objetos que se van a importar y esto lo importamos, lo realiza el departamento de consultoría. ¿Por qué? Porque de esta manera no perdéis ninguna funcionalidad que podéis tener hecha previa, ¿vale? Es decir, siempre se realizará la instalación por la mano de un consultor, ¿vale? Para evitar que cualquier funcionalidad, modificación de cálculo, modificación de pantalla que tuvieseis previa, se pierda al implementar la gestión de scrap. Con lo cual, en ese punto podemos estar muy tranquilos de que no perdemos ninguna funcionalidad en nuestros AG 200, sino que simplemente ganamos en todas estas nuevas opciones que nos permitirán llevar la gestión del scrap. ¿Vale? ¿Y cómo funciona? Pues bueno, nos va a permitir registrar y modificar las composiciones de esos envasados, acumularlos en los documentos que tenemos que acumular esta información y generar la información anual, que al final es lo que nos van a solicitar a final de año referente al scrap. Vale, entonces ahora lo que vamos a ver un poco sobre SAGE 200, qué significa todo esto que acabamos de ver, y luego haremos la ronda de preguntas. Entonces, ¿en qué se traduce esta necesidad en SAGE 200 de la gestión de scrap? Pues bueno, lo primero, vamos a necesitar informar de alguna manera en nuestra empresa de los envases que estemos gestionando. Entonces, os vais a encontrar un nuevo mantenimiento de envases, ¿vale? O materiales, donde vais a poder informar todos aquellos envases que la empresa mueva dentro de la generación de su producto. ¿Vale? Es un mantenimiento sencillo, aquí simplemente podéis codificar como queráis, ¿vale? La descripción del material y el coste unitario que tiene ese envase para luego poder acumularlo correctamente en las transacciones que vayamos haciendo con estos artículos. Entonces, en una primera pantalla vamos a tener opción de dar de alta todos esos materiales. Esto se va a reflejar en que en la gestión de artículos vais a encontraros una nueva pantalla que se llama mantenimiento de envases, donde se va a poder facilitar el escandallo de los envases que contiene el producto finalizado, si es uno, pero permite meter N envases a un material fabricado. Esto es,
Pues en un brick de zumo, pues el film del retrastilado, el tetrabrick, cualquier envase que contenga mi producto y que está sujeto a scrap. Aquí también, fruto de las necesidades de las empresas, ya lo hemos preparado para poder indicar, vamos a coger otro artículo, por ejemplo, aerosol, vamos a poder indicar a nivel de envase si estamos acogidos a varios scrap, si el tipo de envase lo consideramos comercial o industrial, porque la aplicación va a llevar ese doble tratamiento, ¿vale? Nos va a poder facilitar a final de año o cuando queramos los datos que llevamos de estos tipos de scrap. Y podemos definir aquí pues toda la composición del envase que tiene el producto, diferenciándolo ya por comercial o industrial. La cantidad de material que lleva este artículo de envase y su coste. En función de esto, el programa lo que va a ir lo que va haciendo aquí es, pues bueno, de alguna manera parametrizar todos esos envases que llevan asociados este producto en SAGE 200. ¿Vale? ¿Esto que nos facilita? Bueno, esto lo podemos meter bien porque lo demos de alta a mano sobre el mantenimiento de materiales y bien sobre el mantenimiento de artículos, un trabajo manual de realizar esos escándallos en los artículos y dar de alta los materiales. O para facilitaros esta primera labor se han generado dos guías de importación, ¿vale? Para poder realizar estas cargas desde Excel si nos es más cómodo. Entonces siempre se entregan estas dos guías que son la de gestión de envases y gestión de envases por artículos, que son dos Excel bien sencillas, es decir, al final en la Excel lo único que vamos a necesitar es informar pues el código de empresa sobre la que cargamos el envase, el código de material, la descripción y el coste. ¿Vale? Esta sería la primera Excel que, como veis, no tiene ninguna complejidad. Hemos generado también una segunda plantilla donde nos permite indicar la composición por artículo. Entonces, informamos la empresa, el artículo final, es decir, esto sería mi artículo de venta y qué envases y de qué tipo tenemos en el producto final que declarar, ¿vale? Cantidad y coste material. Estas dos plantillas se van a importar desde SAGE 200, desde una herramienta que ya muchos conoceréis, que es el gestor de importaciones, donde se os ha generado un proceso de importación que hace la importación o la carga de estas dos plantillas. Si alguno ha trabajado con esta herramienta, ya sabéis que esto se puede realizar tantas veces como sea necesario. Se puede ir actualizando la información, podemos realizar cargas periódicas, es decir, no significa que tengamos que hacerlo de una tirada y ya está, sino que se puede ir trabajando sobre la marcha. Entonces, a nivel de posibilidad de cargar datos, como hemos dicho, bien sobre las pantallas ya de SAGE 200 o bien sobre las guías de importación que hemos generado para cargar los datos de Scrap. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos alimentado el RP, es decir, tenemos nuestro mantenimiento de envases y tenemos nuestro escandallo realizado en los artículos, ¿dónde vamos a ir viendo reflejado esto? Pues bueno, esto se va a ir viendo reflejando sin que tengamos que hacer nada en nuestras ventas. Es decir, cada vez que nosotros hagamos una venta en SAGE 200, nos vamos a encontrar que simplemente y sin hacer nada, en la línea de venta del producto, nos vamos a encontrar informados los envases que hemos gastado en la venta de las unidades que hemos hecho con su coste, ¿vale? ¿Por qué lo sacamos aquí? Pues bueno, si todo está perfecto y maravilloso, aquí no hay que tocar nada, pero esto nos da un poco de flexibilidad por si en algún caso puntualmente y sobre alguna venta, pues necesitamos modificar cantidad de envase, necesitamos modificar el precio, necesitamos quitar un envase que no usemos por lo que sea porque estemos usando otro. Entonces esto nos va a permitir directamente desde la línea de venta gestionar todo el tipo de todo el envase. El envase nos viene de dónde? Del escandallo hemos parametrizado en el artículo y aquí podemos tocarlo sin ningún problema, ¿vale? De tal manera que esto en ese sentido pues va a ser muy flexible. Ahora hay otro tema, es decir, esto en principio lo que dice es que tendríamos que habernos acogido desde el 1 de enero del 25, ¿vale? Entonces, para aquellas empresas que han empezado más tarde o posteriormente, también lo que os pasamos es un proceso de recálculo de scrap. Esto lo que hace es, una vez que tengamos cargados los envases y los escandallos de esos envases en los artículos, nos va a recalcular todas las transacciones que hemos hecho para asignar esos envases a esos artículos que ya hemos vendido, acumular los importes de scrap y llevarlos a la factura, que es donde realmente tenía que haber estado desde el principio. Con lo cual, en este sentido, tenemos esa doble funcionalidad de facilitarnos ese dato retroactivo para que luego a final de año el dato que saquemos sea el correcto
y si en algún momento necesitamos reimprimir alguna factura o alguna cosa, ya aparecerá con los datos de scrap correctamente calculados. ¿Esto cómo lo estamos acumulando? Pues bueno, como veis tenemos un desglose de envases dentro de la línea del artículo. Dentro de lo que es cada línea, el programa va a ir calculando las aportaciones a los diferentes scraps que tengamos en la empresa. Como hemos dicho antes, si solo estamos acogidos a un scrap, pues solo tendremos valor en uno de los dos. Si estamos acogidos a dos scraps porque tenemos industrial y comercial, pues veremos esto segregado en cada uno de los campos de scrap. A ver, por ejemplo, ¿vale? Pues en este caso yo tengo en esta línea, tengo envase comercial y envase industrial. El programa ya me acumula correctamente a cada lado la parte de contribución que corresponde, línea a línea. Esto también me lo va a acumular a nivel de cabecera como total de documento. Y este dato es el que va a ir acumulando la factura de venta también dentro de los importes en cada uno de sus epígrafes. Entonces, ahí tendremos calculado siempre el importe de contribución de scrap, con lo cual es un dato que está grabado ya en la base de datos, no se calcula sobre la marcha y se pierde, sino que queda grabado en la base de datos, porque por el motivo sobre todo de que tenemos que mantener esta información pues 5 años. ¿Vale? ¿Dónde vamos a ver el resultado de toda esta gestión de envases, costes, acumulaciones de scrap? Pues lo vamos a ver en el documento de factura, que es donde realmente se nos indica que tenemos que reflejar estos datos, ¿vale? Entonces, en vuestros formatos de factura lo que se hace es añadir, por un lado, el número de registro de productores, que es un dato que obligatoriamente tenéis que sacar en la factura, y las aportaciones a los scrap a los que estemos sujetos. Entonces, esto ya a cada uno sobre vuestra máscara de factura, donde os parezca bien, se incluye la etiqueta con el número de registro y se imprimen los datos de aportación al scrap. Como los tenemos calculados, como habéis visto, línea a línea, ¿vale? Por defecto lo que dice el Real Decreto es que es obligatorio el total al pie de factura. Esto es lo único que dice. Si alguien nos lo solicita a nivel de línea, pues no habrá ningún problema en incluirlo línea a línea, porque ya habéis visto que esos datos están línea a línea. Es decir, no hay ningún problema en cualquier momento en solicitar una máscara para determinados clientes que lo muestre línea a línea y tener otra global para el resto. En fin, aquí no hay ningún problema de parametrizar dónde queremos ver esas contribuciones a Scrap, si las queremos detalladas o las queremos agregadas. Entonces, la finalidad de este desarrollo es realmente llegar a este punto donde estamos, es decir, en factura poder mostrar la aportación que estamos haciendo a Scrap. Y luego está la otra o la última parte del desarrollo que es, bueno, vean, ¿y esto dónde lo vemos o cómo lo consultamos? Entonces, a nivel de SAG 200, pues ya sabéis que hay diversas maneras de sacar información. Una sería pues lo que es un informe estándar de la aplicación donde nos totalice por scrap, por año o por mes o por periodo que le pasemos, un informe en papel. También sabéis que somos capaces de sacar informes a Excel con esta información, que tampoco hay problema. Entonces esto un poco cuando esto se implanta en el cliente, pues oye, ¿esto tú cómo lo prefieres? ¿Una Excel? ¿Un informe de SAG 200? O bien lo podemos llevar contra análisis de negocio, que también lo tenéis, es una herramienta que viene embebida en SAG 200, es decir, no se necesita nada externo. Para aquellos que tengáis, que seguro que hay alguno, que tenga Microsoft Power BI, pues también podemos montarlos sobre Microsoft Power BI para poder explotar toda esa información. Entonces, a nivel de análisis de negocio, pues es muy versátil porque yo al final aquí tengo todos los datos de mis scrap, me puedo ir montando diferentes vistas de cómo me interesa sacar esa información, ¿vale? Y en función de cómo yo le pido la vista, o sabéis los que habéis trabajado con esto, que es interactivo, es decir, esto al final es una tabla dinámica donde voy moviendo los campos a un lado a otro, pues él me va a decir, oye, pues el año 2025 me lo puedo organizar por mes, por día, por año, puedo filtrar por empresa, puedo hacer lo que quiera, me va a dar la aplicación los datos de aportación de cada uno de los envases comerciales, industriales, en fin, no hay ningún problema de filtrar o meter esto en el eje que queráis e ir haciendo los desgloses que necesitáis.
¿Que queremos saber en un año en concreto? Pues lo filtramos por ejercicio. ¿Que lo queremos de un mes en concreto, de varios meses? Pues lo filtramos por meses. ¿Que por lo que sea nos interesa saber cuánto envase le hemos puesto a un cliente en concreto? Pues nos bajamos al cliente y nos dará exactamente lo que le hemos metido a cada cliente en el periodo que seleccionemos. En fin, lo bueno que tiene esto es que es totalmente interactivo y nos da bastante información. Por supuesto, esto se puede desde aquí sacar a Excel sin ningún problema y tendríamos ya preparada información para comunicarla a final de año al Scrum. ¿Vale? Entonces, un poco esto es lo que cierra el círculo de la gestión de los envases en SAGE 200. El desarrollo que hemos ido implementando a medida que pues bueno, se ha ido poniendo en marcha en las empresas. ¿Vale? Entonces, esta es la foto del desarrollo. Entonces, si os parece, echamos un repaso rápido, pero tenemos mantenimiento de envases, el mantenimiento o escandallo en los artículos. Esto viaja a los albaranes de venta línea a línea para tenerlo controlado línea a línea, acumulado línea a línea, lo tenemos acumulado cabecera, nos va a viajar a la factura de venta, dentro de la factura de venta lo vamos a ver en cada una de las transacciones y al final en análisis de negocio pues lo que vamos a ver es todos estos datos de scrap acumulados como queramos, pero insisto, es decir, esto nosotros cuando vamos a ponerlo en marcha, pues evidentemente se hace una pequeña toma de requisitos para ver si encaja estándar o no, si queréis controlar alguna cosa más o no, esta información cómo la queremos obtener al final, ¿vale? Pero lo que es el paquetizado, lo que es el core, es esto que os estoy mostrando. Entonces, pues bueno, creo que no me dejo nada. Las guías de importación, el proceso de recálculo retroactivo del scrap, la gestión de los envases en los artículos, los materiales y los documentos, la impresión en factura y el análisis de negocio. Esto sería todo. Como veis, es bastante sencillo, no tiene mucha complejidad ni, por supuesto, tiene poco trabajo luego de cara al usuario final. Es decir, si ya lo tenemos informado todo, pues es todo automático y a partir de ese momento la empresa puede gestionar esto sin problema, ¿vale? Entonces ahora si queréis abrimos ronda de preguntas. Vale, muy bien, Jaime. Pues muchísimas gracias por la presentación y la explicación de todo, del Real Decreto, las obligaciones y el funcionamiento de nuestro SCRAP. Sí que han surgido bastantes preguntas, así que si te parece, te las voy leyendo, ¿vale? Y las vamos dando respuesta y así aclaramos un poco todo. Mm, Perfecto. Luis Antonio nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el distribuidor y el mayorista? Bueno, al final yo creo que la diferencia está sobre todo en si haces algún tipo de reenvasado. Es decir, si tú estás moviendo producto que no viene de la Comunidad Económica Europea y ya está envasado y tú no haces nada, tú no estás sujeto a hacer nada, ¿vale? Si haces algún tipo de reenvasado, lo que dice el Real Decreto es que entonces sí estás acogido. ¿Vale? De todas maneras, claro, estos temas ya tan legales, aquí yo también me pierdo un poco, ¿eh? Porque la ley tiene como 80 folios. O sea, no os voy a engañar. Entonces, esto afecta a productores que envasan y reenvasan. ¿Eh? Y a mayoristas, siempre y cuando muevan producto fuera de, o sea, yo importo a la Comunidad Económica Europea, pues soy responsable de que ese producto que estoy importando y estoy moviendo con envases, pues tengo que acogerme a un scrap. Vale, Jaime. Te leo la siguiente. ¿Sería posible que nos enviaseis la presentación por correo? Bueno, esta la puedo responder yo si te parece. Vale, y Ricardo también, sí, por favor, o ve la repetida, vale. No os preocupéis porque si está siendo grabada, la vamos a editar y os la vamos a enviar la grabación a todos vosotros, ¿vale? Para que podáis verla las veces que lo necesitéis o compartirla entre el departamento, ¿vale? Otra pregunta, si el productor es europeo, ¿tienen ellos obligación de poner en factura el importe del scrap? Sí, sí. Si el productor es de la Comunidad Económica Europea, en la factura que ellos te mandan, ellos están obligados a reflejar el importe de scrap y su registro de envasador, ¿vale? El registro al scrap al que están acogidos. Eso es lo que dice el Real Decreto, ¿eh? Entonces se le debería exigir que lo informe porque ellos tienen que hacerlo
exactamente igual. Vale, pregunta, ¿y si se trata de un productor asiático? En principio, el Real Decreto solo habla de producto intracomunitario. Vale, pues esto responde a la siguiente pregunta, que si era una normativa europea, Sí. pues la respuesta es sí. Vale, otra pregunta, ¿se debe pagar aparte? ¿Se debe pagar aparte? Sí, yo entiendo que al final tú al scrap, esa contribución, tendrás que hacer el pago de unas cuotas que creo que van en función de unas tablas que os facilita el propio scrap, ¿vale? En esa parte yo ya me pierdo porque esa gestión ya no la hemos realizado con ninguna empresa. Es decir, sé que os acogéis al scrap, os dan el número de envasadores y evidentemente hay que afrontar una serie de gastos que creo que van en función de unas tablas que ellos mismos os facilitan, ¿vale? Vale. Otra pregunta es, pero entonces necesitamos una personalización y posteriormente no tendremos actualizaciones de SAGE. Bueno, como cualquier personalización de SAGE 200, sí es una adaptación. Lo de no tener actualizaciones, sí, sí se tienen actualizaciones de SAGE. Las actualizaciones van a funcionar exactamente igual. ¿Eh? El único problema que tenemos cuando realizamos una adaptación es que si hay alguna mejora de producto, que nos interese, porque sabéis que las actualizaciones de SAGE, pues por desgracia vienen una vez al mes por temas sobre todo de laboral, ¿vale? Porque la nómina es muy cambiante y aunque no gestionáis laboral, todos tenéis laboral instalado, aunque no lo veáis. Sale una versión mensual y en esa relación de versión siempre os dice qué es lo que se está haciendo nuevo o no. ¿Qué pasa cuando se mete un desarrollo en SAGE 200? Y esto le pasa a la inmensa mayoría de clientes de SAGE 200 porque clientes que no tengan adaptaciones en SAGE 200, podemos decir que es un 1%. Esto es casi imposible. Cualquier cliente de SAGE 200 tiene adaptaciones en algún u otro punto del programa. Cuando tocamos un objeto, sabéis, en SAGE 200 se marca como personalizado y si en algún momento SAGE saca una actualización que afecte a ese objeto, pues por ejemplo, meten en la pantalla un campo nuevo, con la actualización de ese campo nuevo, en principio, si es un campo sí lo metería, si es algo de cálculo no lo va a tocar, ¿vale? Entonces sí que es cierto que habrá alguna cosa que por actualización no entre, pero para eso tenemos que estar atentos y algo que nos interese, lo que se hace luego es añadir esta funcionalidad por consultoría, es decir, abrimos ese objeto y añadimos la funcionalidad que tenga. Pero esto es el funcionamiento del programa os diría desde el principio de Logic Class, Sage Murano y Sage 200. En este sentido, seguimos funcionando exactamente igual. ¿eh? Por contra, lo que nos facilita esto es porque las adaptaciones son tremendamente sencillas y al revés, que cuando hay una actualización no perdemos lo que tenemos hecho a medida. ¿Vale? Pero bueno, tu pregunta es si tendrás actualizaciones Sage 200, si en algún caso esa actualización toca algo de estos objetos, no se va a perder la funcionalidad de Scrap. ¿eh? Si necesitamos que se añada algo, pues lo tendríamos que realizar por consultoría. Vale, perfecto, Jaime. Otra pregunta es, de momento solo es para la Comunidad Europea, Económica Europea. Vale, pues sí, queda respondida también esta pregunta. Si tenemos los envases dados de alta en artículos ahora mismo, ¿se podrían traspasar al nuevo mantenimiento de envases? Sí, os podríamos hacer un vuelque de información al mantenimiento en base sin problema, porque la información es que es prácticamente la misma. O sea, sí. Vale. Si solo reemvasamos algún producto y el resto se sirve igual, tal cual viene del productor, ¿cómo funcionaría? Pues mira, aquí lo que te dice el Real Decreto es que tienes que informarlo a nivel global en factura, es decir, en aquellos productos, o sea, tú como en tu gestión de SAGE 200, sí, que en aquellos productos que reembases tendrás que dar de alta el envasado que estás realizando sobre ese nuevo producto, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasará? Pues que tú tendrás líneas en tus albaranes de venta donde habrá datos de envasado y productos que no estás tocando que no tendrán datos de envasado. Aquellas líneas que no tengan datos de envasado porque no estás haciendo nada con ellas no calcularán scrap. Aquellas a las que hayas informado que estás haciendo una operación de reenvasado sí tendrán datos de scrap. El scrap se acumulará en esas líneas y a nivel de cabecera de documento porque tienes obligación de, aunque solo lo muevas en determinados artículos, informarlo a pie de factura. También puedes, para facilitar esto, sacarlo a nivel de línea para que quede muy claro qué productos son los que estás acogiendo a scrap y cuáles no. Pero el Real Decreto lo que dice es que, aunque solo tengas parte de productos que sí y parte que no, has de informarlo en la factura por lo menos como un total de aportación a scrap. ¿Vale? Eso es lo que dice el decreto. Perfecto. Otra pregunta es, ¿comercial se refiere a doméstico? ¿Tenemos que declarar el scrap en los residuos de la cocina de la oficina?
Pues buena pregunta. A ver, cuando los que gestionabais residuos de doméstico, en principio ya teníais que estar acogidos a algún tipo de scrap anterior a esto. Ahora mismo este Real Decreto se centra en comercial e industrial. ¿Eh? Sí que nos ha llegado alguna empresa ahora porque quiere empezar a gestionar el tema de doméstico, ¿vale? Entonces, como esto es un poco nuevo, si os parece, nos enteramos y os contestamos si hay que hacer algún tipo de gestión con este tipo de residuo, porque aquí ya hay mucha gente que si ya movía doméstico, por ejemplo, pues ya tendría que estar con Ecoembes, por ejemplo, ¿vale? De cualquier manera, ya te digo, ahora creo que esta semana pasada nos ha venido una primera empresa con esta problemática. Entonces, pues bueno, si os parece, nos enteramos porque tampoco lo tenemos, lo tengo muy claro qué pasa con el residuo de la cocina. Vale, perfecto. Pues nada, estamos en contacto con vosotros, os contactaremos aquellos que tengan este supuesto y os daremos una solución. Vale, otra pregunta. Si tenemos envases domésticos y Oreca también y Oreca también se tiene en cuenta, ¿cómo se calculan los porcentajes? Porque en un mismo artículo puede salir a domésticos o a Oreca. Vale, igualmente estamos también ahora en algún desarrollo que nos habéis pedido por porcentajes, ¿vale? Entonces, en ese caso ya sí que cuando fuésemos a implantar esto nos sentaríamos con vosotros para tratarlo aparte, porque la norma no es esa, la norma es la que hemos visto, es decir, yo declaro una cantidad de envase y un coste por envase y con eso cumplo. Es cierto que ahora nos ha venido alguna petición para generar algún tipo de reparto porcentual de envase, ¿vale? Entonces, pero esto ya nos sentaríamos con vosotros a ver cómo tenemos que sacar esos datos por porcentajes, cómo los queréis presentar y entonces ya sería un poco más a medida para vosotros, ¿vale? Es decir, este sistema que acabamos de ver por porcentajes no funciona, ¿vale? Es muy fácilmente adaptable porque ya la lógica ya está, pero sería un tema ya más a medida para vosotros. Vale, Jaime. Otra pregunta es, ¿los importadores de envases también han de incluir la información en las facturas? Los importadores de envases. Bueno, realmente quien está cogido es quien envasa. O sea, si yo no envaso, yo entiendo que si yo compro envases y se los vendo a una empresa, será esa empresa que envase la que presente el scrap, ¿vale? Pero igualmente ya es un tema legal que a mí se me escapa. Vale. Otra pregunta, ¿por cada artículo de venta se debe dar de alta la composición del embalaje? Si está sujeto a scrap, sí. Vale. ¿Vale? Puede ser sencillo y tener un único componente o puede tener varios. Lo que nos dice es que si estamos moviendo envase en ese artículo, sí, si no, no. Y pregunta también, ¿y si el embalaje no es fijo porque depende del número de artículos que solicite el cliente, cómo se realiza el escandallo? Bueno, no sé si lo que os he enseñado es que tú lo que haces es escandallar, digamos, para un artículo, pero luego esto se recalcula para el volumen que estás vendiendo. Es decir, es en la venta donde esto recalculo. Yo le digo mi producto final qué cantidad de envase lleva, pero luego en la venta, si yo en vez de uno estoy vendiendo 600 unidades, el programa va a recalcular todo el tema de embalaje a las 600 unidades. Vale. Si tenemos venta en tienda unitaria y en cajas los artículos no todos llevarían envases comerciales e industriales, por lo tanto, ¿cómo se contemplaría en artículos? ¿Se incluye o no? Si estáis vendiendo en caja. Repíteme la pregunta, Ángela. Si tenemos venta en tienda unitaria y en cajas, los artículos no todos llevarían envases comerciales e industriales, por lo tanto, ¿cómo se contemplaría el artículo? ¿Se incluye o no? Bueno, a ver, ahí, claro, el artículo entiendo que el artículo final no lo vas a querer sacar a dos referencias, que sería lo automático, tener una referencia con envase y otra con no envase, pero claro, se te obliga a duplicar. Entonces, si tú declaras un envase, te va a venir a la línea. En cualquier caso, ahí sería sencillo adaptar esto porque sería simplemente preguntar en la venta, en una casilla en la venta, en la propia línea, si lleva envase o no. Y si tú marcas que lleva envase, te cargaríamos el escandallo. Y si tú no me marcas que lleva envase, no cargaríamos ningún escandallo y estarías vendiendo sin envase. Se me ocurre que esto sería bastante sencillo de montar por ahí, por ejemplo. Vale, genial. Pone otra pregunta, ¿y si ya tienes un gestor de residuos, también tienes que acogerte al scrap y hacer esta gestión? Pues esto lo desconozco. No, Gestor de residuos. no os puedo decir. Vale, pues esto lo tendríamos que ver contigo directamente. Vale, y otra pregunta, si un mismo artículo se vende a clientes en palets, a clientes menores en cajas y en tienda, ¿cómo se tiene que considerar los envases comerciales e industriales?
Pues mira, el tema de palés, el Real Decreto lo dice muy claro. Es decir, si el palé no es objeto de la transacción financiera, es decir, no le vendemos el palé, no hay que declarar el palé. ¿Vale? Eso es lo primero que nos habla a nivel de palé y además está muy claro en el decreto. A nivel de caja, a nivel de tienda, pues un poco lo que explicaba antes. Ahí lo que podríamos hacer es modificar la línea del albarán para indicar si estamos envasando o no estamos envasando, para directamente decir, yo de este artículo te vendo uno, lleva envase sí, cargo el escandallo, no lleva envase, no cargo el escandallo, no hay contribución a scrap y no cargaría coste, aportación económica a scrap esa venta. El tema de los palés es algo que nos estáis preguntando bastantes clientes ahora, pero lo que dice el decreto es, si no es objeto de la transacción comercial, es decir, si yo ese palé no se lo estoy vendiendo al cliente, no se debe reflejar en el scrap. A partir de aquí podemos hacer varias cosas con los palés, es decir, sería muy sencillo crear un artículo palé cuyo envase es el propio palé, y definir en la línea de venta cuántos palés le estoy entregando al cliente a precio cero y eso me calcularía el scrap del palé. Se podría parametrizar en el artículo cuántas unidades se paletizan de artículo para que él solamente calcule la aportación por palé cuando estamos vendiendo pues 6.000 unidades, son 3 palés y medio, pues te aportaría por 4 palés. Es decir, eso sí que es verdad que es una problemática la del palé que ahora nos estáis poniendo encima de la mesa, que ha salido hace poco, pero que lo que dice el Real Decreto es que no aportan a scrap si yo no estoy vendiendo ese palé. Vale. Eso es lo que dice. Vale, Jaime. Otra pregunta. Si solo somos empresa de servicio de loncheado y envasado, sin producto propio y el producto lo pone en mercado nuestro cliente, nosotros tenemos alguna obligación. A nuestro cliente se lo preparamos en palets y en cajas para que ellos se lo lleven y lo pongan en el mercado. Pues yo entiendo que sí que estáis sujetos, pero en cualquier caso ya os digo, o sea, no soy abogado, la ley Mm, no sé si, a ver, aquí ya tendríamos que preguntarlo a alguien de legal si estáis acogidos o no. Si estás empaquetando producto, o sea, si estás loncheando y empaquetando, para mí sí estáis acogidos a scrap, ¿vale? Luego si se lo mandáis a otro y este otro repaletiza o tal, pues este otro también está acogido a scrap. En primera instancia, yo te diría que sí. Si estás en el momento en que estás envasando, porque estás produciendo un producto envasado, estás acogido. Vale, de todas formas, nos ponemos en contacto con todos vosotros para contemplar vuestra situación particular y verlo pues más detenidamente. Vale, los artículos que tenemos y no reembolsamos porque se sirven tal cual, ¿también debe constar el scrap en la factura? No. Si no lo reenvasas, no. Vale. En el caso de que tienes un envase comercial porque es un producto que se vende a empresas, pero puntualmente puede comprarlo un particular, ¿cómo puedes cambiar ese envase a doméstico? Desde la propia línea de venta, si os habéis fijado, está el desglose del envasado con el tipo. Entonces podría, desde esa propia pantalla de la venta, en esa transacción, decir que para esa transacción, en vez de industrial, es doméstico. Vale. Veo que en la línea de artículos solo indica el importe scrap comercial e industrial. ¿Dónde indicarías el doméstico? Y es que el doméstico no está dentro de este Real Decreto. Se os puede añadir un tercer scrap, que sea el doméstico, sin ningún problema, y tendríamos los 3 tipos dentro de la lista. Es decir, ¿qué nos cambiaría? Pues que cuando definiéramos un envase, podríamos darlo de alta como industrial, comercial o doméstico. ¿Vale? Se añadiría un nuevo campo para la acumulación del scrap doméstico y tendríamos los 3 datos desagregados. ¿Vale? Pero el Real Decreto, porque además lo pone, es decir, los que movíais doméstico, es que ya teníais que estar acogidos a algún tipo de gestión de residuo. ¿Eh? Si no es así, pues no hay ningún problema, y te cambiaría en esto, es decir, te implementaríamos un tercer tipo que fuese el doméstico para que pudieses llevarlo con la misma gestión que se lleva el comercial y el industrial. ¿Vale? Pero sobre todo, os digo, esto viene de las primeras empresas que se han acogido y hasta ahora la casuística hemos tenido comercial e industrial. ¿Vale? Pero no hay ningún problema en adaptarlo para que también llevemos el tratamiento de doméstico. Vale, genial, Jaime. Otra pregunta, ¿el importe de scrap que aparece en la factura se suma a la base del producto vendido y se le Nunca. aplica el IVA correspondiente? No, nunca, nunca, nunca. Nunca se repercute ese importe a ningún precio de línea, base imponible, IVA ni nada más. Es un importe meramente informativo.
¿vale? Es decir, ahí lo que estamos es informando de la contribución a scrap que hacemos por esos envases, pero no incrementa precio, no lleva IVA, o sea, es un dato completamente aislado de la línea de la venta. Vale. Y en el supuesto que la empresa quiera cargar y abonar al cliente la aportación de scrap, ¿cómo sería el montaje? En ese caso tendríamos que cambiarlo para que ese importe que has calculado en la línea incremente base imponible. Vale, se podría hacer, pero la ley claramente, además lo dice, no es que diga no se puede, no, es que no se debe, ¿vale? O sea, lo que dice el Real Decreto es que no se debe acumular esto a precio, nunca. ¿Que lo queréis hacer? Vale, bien, se puede. Es decir, el importe está, cuando se instale esto, pasa por cambiarlo para que cuando tengamos la base imponible sume la aportación de scrap y a partir de ahí sería un concepto que sumaría más a la venta. Vale, otra pregunta. Cuando hay que hacer la comunicación una vez, ¿cuándo hay que hacer la comunicación? ¿Una vez al Esto, año? ¿A qué esto organismo? sí, lo que dice el Real Decreto es que esto se ha de comunicar al scrap una vez al año. Depende, entiendo que con quién te acojas, puede ser que trimestralmente te soliciten esta información o mensualmente, supongo que dependerá ya del scrap al que te adhieras. En cualquier caso, y como habéis visto, si esto montamos un Microsoft Power BI, un análisis de negocio o cualquier tipo de informes, podemos dar información trimestral, mensual, anual, en fin. Mientras está la información dentro del RP, que es un poco lo que se consigue con el desarrollo, la manera luego de cómo podamos obtenerla ya nos es indiferente. Es decir, si al final tu Scrap te dice, oye, yo necesito el dato trimestral y el anual, pues o bien te montamos dos informes o bien vas al análisis de negocio, coges el trimestre y ahí los tienes para presentarlos. ¿Eh? Y a final de año vas, coges el año y los vuelves a tener. O sea, al final, siempre y cuando la información está en el RP, no es problema luego sacarla de una manera u otra. Así es. Vale, perfecto. No me he podido conectar a la sesión desde el principio. ¿Podéis enviar la sesión grabada? Sí. Os la vamos a hacer llegar a todos, ¿vale? Nada más que la tengamos publicada, os enviamos un correo con el enlace para que podáis acceder, ¿vale? De todas formas, en nuestra web hemos incorporado un apartado de webinars, ¿vale? Podéis entrar asiduamente porque ahí les vamos a publicar todos para todos aquellos que os interesen estas sesiones, que la verdad que están fenomenal para, pues, para empaparte de todas las novedades. Pues podéis entrar ahí directamente y registraros, ¿vale? Y también vamos a publicar ahí el vídeo. Vale, otra pregunta. ¿Y la aportación scrap que aparece en la factura son kilos? No, Eh, no. La aportación en Scrap es financiera, siempre, ¿vale? O sea, lo que dice el decreto es que son euros, ¿vale? Lo que tenemos que indicar de aportación, siempre. Sí es cierto que también para gente, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, los que estáis con Ecoembes, estos sí que os piden al final del año no tanto importe, sino kilos, ¿vale? Eh, Vuelvo a lo mismo, o sea, súper sencillo. En ese mantenimiento de materiales añadimos el peso del envase, lo acumulamos y lo tendríais en kilos y en euros, pero la aportación es monetaria, siempre, ¿vale? No son kilos lo que se ha de informar en factura. vale. ¿Y con los puntos de venta, cómo se va a gestionar? ¿Facturas simplificadas? Con los puntos de venta, bueno, pero si eres un punto de venta a cliente, entiendo, ahí no hay que declarar este dato. A consumidor final este dato no se declara, con lo cual ni en el ticket ni en la factura le has de presentar absolutamente nada. Vale. Y ponen, ¿y las compras de fuera de la Unión Europea? Bueno, esto va también en el, yo creo que ya ha quedado respondida. Vale. ¿El scrap es solo para empresas que produzcan envases? Es para empresas que envasen, que produzcan y envasen o reenvasen. Vale. A ver, ¿qué más? Y si el envase contiene lotes, ¿cómo se le asigna a cada unidad? Si el envase contiene lotes. No entiendo a qué os referís con que el envase contiene lotes. Esto, si queréis, lo comentamos Mm. luego con ellos directamente, a ver qué es esto de que el envase contiene lotes. El Mm, montaje os permite definir la cantidad unitaria de producto, con lo cual me es indiferente que tenga una unidad, 10 o 100, pero bueno, lo vemos a ver porque no entiendo, no entiendo la pregunta, perdonad. vale, bueno, si nos la puedes aclarar, luego la leemos. Vale. Vale, la diferencia entre comercial o industrial no solo depende del tipo de envase, también del tipo de cliente. Eso, por lo que veo, no está contemplado, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es cambiarlo en la transacción, ¿vale?
Es decir, en la venta, como habéis visto, se puede informar si es comercial o industrial, ¿vale? Si depende del cliente, entonces lo que hacemos es la lógica inversa, es decir, yo al llevar los envases a la línea, en el cliente informaría si este señor es industrial o comercial y me traería ese tipo de envase a la línea. Esto también lo hemos hecho ya en alguna empresa, ¿vale? Que funciona así, de esta manera. Es decir, no lo marca tanto el producto, sino como que lo marca el cliente final. Entonces aquí en el cliente definimos qué tipo de scrap es y cuando traemos el envase del escandallo del artículo a la línea, se trae el tipo de scrap de la ficha del cliente y con eso solucionamos la problemática. Vale. ¿Afecta el primero que pone el producto en el mercado? Si soy importador, aunque no reenvases, pones el producto en el mercado español y tienes la responsabilidad de cumplir con la ley. Sí. Pues muy buena aclaración. Vale, otra pregunta. ¿Cómo se refleja el fin y el precinto para cerrar las cajas? ¿Lo llevaremos aparte? No, tú puedes declarar cuánta cantidad de film y de precinto lleva el artículo en el envase porque tienes el campo cantidad, ¿vale? Además está a 6 decimales, o sea, los que estáis haciendo esto, al final el retractilado de un producto es 0001 de film, con un coste de 0001, ¿vale? Pero la misma composición de escándalo del artículo te permite meter todo esto. Vale. ¿Permite tener información del desglose con el porcentaje de plástico de cada envase? Con el desglose del repíteme, Ángela. Sí, ¿permite tener la información del desglose en el porcentaje de plástico de cada envase? No, a ver, no movemos porcentajes, ¿vale? Y no sé si la pregunta viene al hilo de otra historia que también estamos ahora implementando en muchas empresas con el tema del plástico, sobre todo que es que sí que quieren saber tipo de plástico, o sea, el envase es plástico, pero luego pues PET o lo que sea, ¿vale? En esos casos estamos añadiendo un nuevo campo de composición para poder agrupar por composición, aparte de esto. Pero porcentajes, o sea, de escandallos por porcentajes, no, de momento no se nos ha presentado el caso y os digo lo mismo que antes, si tenéis necesidad no hay ningún problema, lo vemos, y una vez está este core hecho es muy fácil de adaptar para cualquier tipo de este tipo de adaptaciones que necesitéis, ¿eh? Vale, Jaime. Otra pregunta, si compramos en la Comunidad Europea y nosotros vendemos estos productos a través de comercio web y remasamos con nuestras cajas, ¿estaríamos obligados? Pues entiendo que sí. Vale. La contribución refleja en factura al final, a ver, la contribución reflejada en la factura al final afecta al importe final de la No, factura no, o es solo nunca, informativo en la plantilla. nunca, nunca, nunca afecta a importe. ¿Vale? Siempre Vale. es informativo. La contribución a Scrap es informativa, siempre. Vale, preguntan también, este desarrollo que habéis hecho entiendo que tiene coste aparte de ser nuestro partner, ¿no? Sí, sí, lo vendemos, se vende paquetizado por un importe, que eso ya comercial os dará más información, ¿vale? Lo que incluye la instalación del desarrollo para no, como he dicho antes, para no perder ninguna funcionalidad que podáis tener, eh, las guías de importación, el desarrollo, el modificaros las máscaras de facturas, facilitaros el informe anual y luego siempre hay, si hace falta, una pequeña partida para pequeñas modificaciones de estas que estamos hablando, ¿no? Pues oye, a mí quien me influye en el scrap no es el artículo, sino que es el cliente, ¿vale? Pues te hacemos la modificación para que sea el cliente quien indique si es comercial o industrial. O me dices, oye, mira, pues yo por lo que sea necesito sacar los porcentajes de envasado. Pues, o sea, quiero decir, esto es un núcleo sobre el cual construimos, ¿vale? Si nos vale estándar, perfecto, y a partir de ahí, pues se puede cambiar. De hecho, siempre antes de venderlo, lo que hacemos es una pequeña toma de datos con vosotros, porque siendo que la ley es, ya habéis visto, o sea, la ley es clara en lo que dice, pero luego, claro, la manera de aplicarla, tenemos casuísticas, ¿vale? O sea, cada empresa al final luego tiene su problemática, y somos conscientes y en ese sentido pues nos adaptamos y os dejamos el tema lo mejor posible para resolverle el problema que os pueda surgir con esto. Eso es, perfecto, Jaime. Vale, otra pregunta. ¿Cómo incluimos la tarifa Scrap en SAGE 200? ¿Los artículos para aplicar la tarifa tienen que estar clasificados en primarios, secundarios, etc.? No, 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 aquí no hay envase primario, secundario, terciario, ¿vale? Tampoco se recoge en este Real Decreto que se tenga que informar.
Vuelvo a lo mismo, también nos ha venido alguna empresa con necesidad de informar primario, secundario y terciario, y también es una pequeña adaptación donde en el escandallo definimos si ese tipo de envase es terciario, secundario o primario para acumulárselo por separado, ¿vale? Pero eso sería una modificación a esto que estamos viendo, ¿vale? Pero no, o sea, el scrap no está sujeto a tener que informar toda esa cantidad de información, ¿vale? Es bastante más básico. Lo que dice el Real Decreto simplemente es una aportación por envase y punto, ¿vale? ¿Podemos llegar a tipos de envase primario, secundario y terciario? Sí, ¿vale? Pero no está dentro del ámbito de esta ley. Vale, perfecto. ¿Cuándo estará esta actualización entonces? Bueno, la actualización es a demanda, quiero decir, esto es un paquetizado que si necesitáis os ponéis en contacto con nosotros. Como os digo, hacemos una pequeña toma de datos de si lo que habéis visto os vale de estándar o no, ¿vale? Y en función de eso se os pasa un presupuesto ya personalizado. Vale, a ver, hasta donde sé también hay que incluir las importaciones de fuera de la Unión Europea. En el Real Decreto lo único que habla es de Comunidad Económica Europea, pero insisto, no soy abogado, ¿eh? Entonces yo os puedo decir lo que pone el Real Decreto. Si, si hay algo por ahí que no, lo desconozco, ¿eh? O sea, el Real Decreto lo dice muy claro, operaciones intracomunitarias. Vale, pones, si un producto lo compramos en Asia y en la Comunidad Europea, ¿cómo podríamos modificar el scrap? Bueno, cuando tú lo compres, claro, cuando tú lo compres, ahí ya tendrías que diferenciar el producto de alguna manera, porque cuando tú lo compres al final a tu almacén, si es el mismo, si es la misma referencia, pues va a ser difícil de controlar. Si lo compras a la Comunidad Económica Europea, pues le puedes definir el escandallo. Si lo compras de fuera, pues no haría falta, según dice la normativa. Y ahí ya tendríamos que ver un poco cómo acometer esto, porque eso es más complicado, ¿vale? Porque date cuenta que en tu almacén al final no tienes producto y de alguna manera lo tendrías que tener trazado pues, por la partida o de alguna manera para saber si esa partida es o la has comprado a un intracomunitario, en cuyo caso tendría que aplicar scrap, o lo has comprado a un asiático, en cuyo caso en teoría no deberías de aplicar scrap, ¿vale? Un buen dato sería la partida, que eso entiendo que no sería difícil de informar, aunque fuera ficticia, para explicar al programa o de alguna manera en almacén tener producto diferenciado, ¿vale? Aunque sea la misma referencia. Lo tendríamos que ver un poco, estudiarlo, cómo podemos solucionar eso. Vale, otra pregunta. Bueno, soy una empresa de servicios de averías de fontanería, no produzco envases ni reembaso productos. ¿Tengo que declarar scrap? No, no, Vale, en teoría vale, no. en teoría. Vale. ¿Esto afecta solo a envases o también a los embalajes con los que transportan los productos? En principio es envase y embalaje, ¿vale? Es decir, el retractilado y Llegado. todo esto en principio estaría Vale. sujeto, pero en principio sí. Vale. A ver, una vez digerida toda esta información que nos habéis facilitado, podéis hacer un nuevo webinar para resolver las dudas surgidas. Podemos enviar a alguien las dudas. ¿A quién podríamos trasladar las dudas? Vale, no te preocupes porque o sea, os vamos a contactar directamente. Sabemos que es un tema que genera bastantes dudas. Os vamos a enviar la grabación para que podáis verla las veces que lo necesitéis y también os llamaremos para hablar directamente con vosotros, ver vuestra situación y pues ofreceros toda la información que necesitéis, ¿vale? Vale, otra pregunta. En nuestro caso ya indicamos en las facturas la contribución al scrap. ¿Es obligatorio indicar nuestro número de envasador? En Nuestro principio, sí, vuestro número de registro, en principio sí. O sea, aparte de la aportación, lo que dice el decreto es que hay que informar los dos datos, ¿vale? El número que tenéis como envasadores de registro, a nivel informativo, y la contribución a scrap. Eso es lo que dice el decreto, que sí, es obligatorio los dos datos. Vale, ¿las ventas a Canarias figurarían como exportación o también habría que declararlo? Pues a eso sí que no os puedo responder, no lo sé. La verdad es que son muchas preguntas y de todas las formas posibles. Pero bueno, todo aquello que no lleguemos ahora mismo, pues os daremos una respuesta más adelante, lo hablaremos con vosotros. Vale. A ver, el informe final anual que nos daría el programa saldría diferenciado por los diferentes materiales puestos en el mercado con los kilos, unidades, importes. Si queréis kilos, se haría la modificación para añadir kilos, porque daros cuenta que siempre hemos hablado de importe,
¿vale? Y la respuesta es sí, os lo daría como quisierais, si sobre todo se hace un análisis de negocio, ya habéis visto que ahí eso es interactivo, es decir, meto el tipo de scrap, saco el tipo de scrap, meto el tipo de material, es decir, me lo voy a poder agrupar como yo quiera, ¿vale? Entonces, en ese caso, no hay ningún problema, ¿eh? Lo que en esa pregunta hayas metido los kilos, que como hemos dicho, no, los kilos no se calculan porque no son objetos de este Real Decreto, pero que si los necesitas se puede meter muy fácil para que calcule los kilos de envase que pones en mercado. Dice, ya que con este informe se podría realizar la declaración anual de Ecovidrio con este informe, ¿verdad? Es que entiendo que Coembes, Ecovidrio al final os piden lo mismo, son gestores de residuo que al final estos sí que os piden, creo que os piden kilos, eso seguro, y creo que también piden composición de materiales. Hasta donde sé lo que me he encontrado de Coembes, por lo menos lo solicita. ¿Eh? Entonces, bueno, no habría ningún problema de adaptarlo para que tuviésemos esos datos y quitarnos las dos declaraciones con el mismo desarrollo. Vale, dice, ¿y el palé que has comprado pero no facturas a tu cliente, cuándo le sirves cuándo le sirves el producto? Insisto, que no, o sea, yo Ya. abogado no soy, pero lo que dice el Real Decreto que si tú ese palé no se lo estás vendiendo al cliente, no es objeto de la transacción financiera, no está cogido a scrap. Vale, dice, esta pregunta ya está implícita en otras anteriores. Si yo soy consumidor pero genero residuos asimilables a domésticos, ¿no tengo obligación de declarar scrap? ¿Es Según, así? según este Real Decreto, no. Pone entre paréntesis, residencia. No. Según lo que dice el Real Decreto, no. Vale. Hay otra pregunta. ¿Qué cambios ha aparecido con la nueva Ley Reglamento Unión Europea 2025-40 sobre envases y residuos de envases? Lo tendríamos que estudiar. La verdad que, bueno, todo lo que es legal, nosotros somos asesores tecnológicos y, bueno, la solución que os hemos traído hoy es en base al Real Decreto 1055-2022 sobre esa ley, ¿vale? Esta otra, pues deberíamos echarle un ojo para poderte dar respuesta. Vale, si recibo un producto envasado y añado envase, por ejemplo, una etiqueta, ¿tengo que indicar en la línea de este artículo mi número de productor de producto y y el de mi proveedor? Pues a ver, claro, considera una etiqueta un envase, no sé si se considera una etiqueta un envase. Mm, yo entiendo que no, pero vuelvo a lo mismo. Ahí sí que ya es un tema más legal. Ahí ya no sé si una etiqueta es un envase o no es un envase. Para mí no es un envase una etiqueta. Vale, si Mm, reetiquetas no estás reenvasando nada. mm, Entonces, no, no lo sé. Eso tendríamos que preguntar. Y si el producto que recibo no lo manipulo y lo vendo tal cual, ¿tengo que indicar el número de productor del proveedor? Pues lo que dice el Real Decreto es que sí, que sí que hay que informarlo, pero vuelvo a lo mismo. Es que es un tema ya un tema legal que yo también, o sea, quiero decir, Ya. al final. Eh, lo que dice el Real Decreto es que tenemos que informar ese número, o se tiene que mantener esa trazabilidad. Ya no hay, ahí yo ya no estoy acogido a Scrap, no gestiono o no genero aportación a Scrap, pero sí reflejo el número de productor de donde proviene la mercancía. Pero bueno, eso sería meter a mano un comentario en la factura y ya está. O sea, no, ahí no hay que hacer ningún desarrollo para esto. Vale, nos quedan bastantes preguntas más. Por no demorarlo mucho más, porque se nos está extendiendo bastante y van a ir surgiendo preguntas, vamos a dejar aquí el tema de las preguntas, las vamos a apuntar todas y cuando os llamemos directamente, pues os damos respuesta a todas estas consultas, si os parece bien, porque si no creo que podríamos estar aquí hasta la una respondiendo a preguntas. Vale, así que bueno, sabemos que es un tema que genera pues eso, pues mucha incertidumbre y muchas dudas, así que bueno, por eso os vamos a contactar directamente y las vamos a ir dando respuestas, si os parece. Vale, Jaime. Perfecto. Yo por mi parte podríamos concluir el webinar. Os agradezco a todos muchísimo la asistencia. Lo dicho, os contactaremos directamente para responder todas vuestras consultas y también os vamos a pasar, bueno, una pequeña, un correo para que, bueno, nos digáis qué os parecen, pues estas sesiones webinar que hacemos con vosotros, si tenéis alguna sugerencia, algún tema en particular
que os gustaría recibir, bueno, pues estas sesiones y también os haremos llegar la grabación, ¿vale? Y os contactaremos para seguir respondiendo las consultas. Así que bueno, simplemente agradecerte, Jaime, bueno, pues esta presentación, todas las dudas que has respondido y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Pues agradeceros a todos la asistencia y que tengáis un buen día. Igualmente, un saludo a todos.